Y nada más aguantenme tantito. Y ya. Ay, los que están aquí me faltan. Ahora sí, pues voy leyendo respondiente. Entonces, de un lado tenemos diagrama. 1, 2, 3, 4. Aquí está. Concepto de materia, concepto de energía, espacio, ciencia. Entonces, como tal, nosotros vimos la descripción de física. Y vimos que la física, pues, es la ciencia que estudia a la materia, energía, espacio y tiempo. Por lo tanto, puedo observar que el último que tengo, la última definición, por ahí me dice, es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, la energía y sus interrelaciones apoyándose en la experimentación de los fenómenos naturales. ¿Cuál va a ser? La física. Entonces vamos a poner inciso A. En la última nos queda el inciso A. No se los mencioné, pero ahorita que vayamos avanzando con las respuestas, pues vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos. Para no tardarnos tanto, vamos a tener concepto de materia. Pues la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que tiene una masa. Entonces, fíjense cómo el siguiente que tenemos arribita, o sea, el número 4 dice, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y que tiene ciertas características a las cuales llamamos propiedades de la materia, que se clasifican en generales, específicas y particulares. Ese va a ser nuestro inciso B, de materia. Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que posee una masa. Luego tenemos energía. La energía se define como la capacidad para poder realizar un trabajo. Entonces ahí nos dice, el tercero nos dice, es la capacidad para realizar un trabajo y las diferentes formas en las cuales se manifiesta la materia. Ahí vamos a poner inciso C. Ay, me moví bastante, espérenme tantito. Luego tenemos el espacio, que es el inciso D. El espacio es el medio físico en que se sitúan los cuerpos en movimiento. Entonces va a ser el número 2. Y por último, el que nos dice es un conjunto de conceptos y conocimientos verificados a lo largo del tiempo con los hechos, va a ser el inciso E. Entonces nos quedaron al revés, E, D, C, B, A. Que de abajo hacia arriba nos quedaron A, B, C, D, E, ¿cierto? Vuelvo a repetir, me queda E, D, C, D, A. Y vamos a pasarnos a la página número 6. De manera rápida vamos a contestar esto que son nuevamente conceptos. Para entonces ahora sí entrar a la parte de pues las fórmulas, ¿no? De ver los primeros conceptos y cómo es que resolvemos estos conceptos. Entonces primero tenemos que, se le conoce como cuando una hipótesis ha sido probada una y otra vez sin contradicción alguna, ley o principio. Entonces la física suele utilizar varios métodos para llegar al conocimiento. Entonces,
Lo que se hacen en estos métodos es proponer una hipótesis, que una hipótesis es, yo genero o más bien, observo un fenómeno, dentro de ese fenómeno que yo estoy observando, observo un problema. Y una vez que observo ese problema, yo genero una hipótesis, que la hipótesis es la posible solución. No importa si es correcta o incorrecta, yo le estoy dando una posible solución a dicho problema. Supongamos que yo me despierto y quiero desayunar pan tostado. Conecto mi tostador, pongo el pan, le bajo y no tuesta mi pan. Entonces, ya observé un fenómeno y estoy observando un problema, ¿cierto? Que mi tostador no está tostando. Entonces, a partir de eso voy a generar una hipótesis, una posible solución a ese problema. Pues a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Este enchufe de la cocina no funciona. Ajá. Entonces yo ya propuse una posible hipótesis y a partir de esa hipótesis tengo que empezar a experimentar. Hacer un experimento para entonces poder decir si sí se cumple o no se cumple mi hipótesis. Puede ser que yo agarre mi tostador y me vaya a los demás enchufes de toda mi casa y me dé cuenta que en todos los enchufes sí prende y sí tosta mi pan. Y entonces mi hipótesis se está cumpliendo, ¿cierto? Realmente ese enchufe, esa conexión no está funcionando. Ya identifiqué mi problema. Entonces me dice que se le conoce como ley o principio cuando la hipótesis ha sido probada una y otra vez. Entonces, ¿cómo generamos leyes y principios, como los que vamos a ir viendo nosotros a lo largo de la materia? Pues a partir de experimentación. Cuando yo repito y repito y repito y repito el experimento y siempre me da el mismo resultado, yo puedo proponer una ley o principio. Luego dice, es un procedimiento para dar respuesta a las preguntas que nos hacemos acerca del mundo, validando hipótesis razonables y formulando reglas generales. La segunda nos va a quedar el método científico experimental, que el método científico experimental consta de 6 pasos. Primero, observo. Segundo, identifico el problema y a partir de ese problema me cuestiono. Paso número 3, propongo una hipótesis, que ya vimos que es la hipótesis, es la posible respuesta a mi problema. Número 4, hacemos una experimentación. A partir de la hipótesis desarrollo un experimento que me ayude a obtener resultados. El quinto paso es el análisis de los resultados, ver qué obtuve de mi experimento, y el sexto pues sería ver si puedo a partir de eso pues generar una ley o principio. Luego tenemos el siguiente. Para sumar vectores son métodos del triángulo, método del paralelogramo y método del polígono. Estos son métodos aproximados que se les conoce como métodos gráficos. Ahí vamos a poner métodos gráficos. Y ahorita lo siguiente que vamos a ver es que en la física existen magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, y que los vectores tienen una forma muy peculiar de sumarse, y que tenemos varios métodos para poder sumar esos vectores. Siguiente, es método trigonométrico. Se realiza una suma algebraica de las componentes en cada eje que se llaman sumatorias, sumatoria en X y sumatoria en Y. Finalmente se aplica el teorema de Pitágoras y la función arcotangente para obtener el vector resultante y su dirección respectivamente. Ahí vamos a poner el método analítico. Y el último, se establece cuando la suma vectorial de las fuerzas actuantes tiene un valor diferente de 0. También se considera como aquella fuerza que sustituye a 2 o más fuerzas produciendo el mismo efecto que ellas, fuerza resultante. Y tenemos nuestro primer problema que ya viene casi resuelto, pero vamos a ver la teoría para poder resolver este problema. Entonces, para eso voy a tener que buscar aquí donde lo puse. Aquí va a estar. Déjenme les comparto la pantalla con sus compañeros. Entonces aquí traigo unos apuntes
donde vamos a ver lo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Entonces, es de lo más importante aprender de inicio cuando empezamos a ver física, porque vamos a tener que algunos de los fenómenos que vamos a estudiar utilizan magnitudes escalares y otros utilizan magnitudes vectoriales. Entonces, vamos viendo. Nos dice que una magnitud escalar está completamente definida por su magnitud, es decir, por número y unidad. Entonces, la magnitud escalar únicamente tiene o cuenta con número y unidad, como que puede ser la masa. La masa únicamente cuenta con su número y su unidad, 5 kilogramos, 100 gramos. La temperatura es una magnitud escalar, únicamente está definida por su número y por su unidad. 10 grados centígrados, 500 grados Kelvin. Y luego ahí les pongo otros ejemplos como la distancia y el área. Son magnitudes escalares donde únicamente me interesa su número y su unidad. Con eso yo ya las definí. Y ahora la magnitud vectorial me dice que además de su magnitud, o sea, además de tener número y unidad, necesita una dirección. O sea, sí importa si es positiva o es negativa. Entonces, yo puedo tener la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial. ¿Y por qué decimos que es una magnitud vectorial? Porque si yo tengo una velocidad positiva, yo voy a seguir avanzando, ¿cierto? Pero si mi velocidad es negativa, ¿qué va a suceder? Que voy a ir bajando la velocidad. Entonces sí me importa si es positiva o si es negativa. Y entonces tenemos que estas magnitudes vectoriales, como lo puede ser el desplazamiento, la fuerza, la aceleración y la velocidad, que en estos 4 que yo acabo de mencionar, tanto me importa el número como la unidad, como la dirección que tienen. O sea, si va hacia la derecha o hacia la izquierda, si es positiva o es negativa, sí me interesa saber por qué, porque vuelvo a repetir, no van a tener el mismo comportamiento. No es lo mismo que vaya hacia la derecha que vaya hacia la izquierda. Entonces, por eso sí me interesa el comportamiento, de tal forma que la forma de resolver los vectores, y aquí lo tengo en la siguiente columna, que déjenme le hago un poquito de zoom, porque su televisión está bien chiquita. Que hablando de vectores, pues básicamente lo que tengo ahí, esa grafiquita, es la forma de representar un vector. O sea, que tiene una unidad, un número y aparte una dirección. La flechita tiene cierta dirección, ¿cierto? Entonces, va a estar representado por número y unidad, por dirección, por la dirección que lleva dicho vector. Y pues ahorita haciendo el análisis con ustedes vamos a ir viendo qué sucede. Pero básicamente es que lo importante es considerar que los escalares se suman de forma aritmética, como ustedes saben sumar. O sea que si tengo 5 kilogramos de manzanas y 10 kilogramos de manzanas, puedo sumar 5 más 10 y me dan un total de 15 kilogramos. Entonces vamos a tener que los escalares los podemos sumar de manera aritmética, pero los vectores, o sea, ¿qué pasa si a mí me dicen, fíjate que esta caja que tenemos aquí, le vamos a aplicar una fuerza de 10 newtons y otra de 5 newtons? Es incorrecto que ustedes me digan que la fuerza total que está experimentando la caja es de 15 newtons. Los vectores no se suman aritméticamente, o sea, yo no puedo sumar los 5 newtons más los 10 newtons. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo sumar vectores? ¿Cómo puedo yo sumar las dos fuerzas que estoy ejerciendo sobre esa caja si usted me está diciendo que no puedo sumar 5 más 10? Pues entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ver uno de los métodos que viene en su libro, que va a ser a partir del teorema de Pitágoras.
Entonces, vamos viendo qué me dice el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que un triángulo está conformado por una hipotenusa, un cateto 1 y un cateto 2, que puedo observar yo ahí, y que aparte tenemos un ángulo de inclinación, que es la letra que voy a subrayar, es nuestro ángulo de inclinación. Y el teorema de Pitágoras me dice, ya está establecido, ya no le movemos, me dice que la hipotenusa H es igual a la raíz cuadrada de mi cateto 1 al cuadrado más mi cateto 2 al cuadrado. Y entonces voy a analizar un vector. Fíjense, aquí abajito lo que tengo es un vector. Mi vector es mi flechita amarilla. Espero que la veamos todos aquí. Esta flechita amarilla como naranjosa, esa es mi vector. Que yo puedo decir que es un vector de fuerza, 5 newtons. En este vector tengo 5 newtons. Y ustedes pueden darse cuenta en este vector que tengo un desplazamiento en mi eje de las X, y que además tengo un desplazamiento en el eje de las Y. Yo inicio donde estoy poniendo mi punto y donde termino es donde pongo mi otro punto y puedo observar que me desplacé en X y me desplacé en Y. Por este doble desplazamiento, yo no puedo sumar aritméticamente, porque estoy teniendo desplazamiento en X y también desplazamiento en Y. Entonces, vamos a tener, fíjense cómo este vector, ya con sus componentes en X y en Y, me representa un triángulo. ¿Sí lo puedo observar el triángulo? El lado amarillo con los dos verdes, ahí está mi triángulo. Y entonces puedo aplicar el teorema de ¿quién? De Pitágoras, donde mi hipotenusa, o sea, mi vector, es igual a mi Bx, que sería el cateto 1 al cuadrado, más By al cuadrado. ¿Cómo voy a calcular mi componente en X? Pues voy a multiplicar mi vector por el coseno del ángulo. ¿Y cómo voy a calcular By? Pues mi vector por el seno del ángulo. Entonces, vamos a hacerlo con un ejercicio para que se entienda mejor todo esto que acabamos de nosotros de ver. Entonces, por acá voy a poner el ejercicio donde voy a colocar dos vectores. Entonces, tengo mi plano cartesiano. Acuérdense que este es X y este es Y. Y vamos a dibujar nuestros dos vectores. Supongamos que una persona, para alcanzar el control de su televisión, recorre primero esta distancia. Y luego esta otra distancia. Entonces se desplaza primero la flechita verde y luego desplaza la flechita azul. Entonces aquí voy a tener un vector 1 y acá tenemos un vector 2. Y hay que recordar que yo les mencioné que el desplazamiento es un vector, es una cantidad vectorial. Y entonces yo les pregunto, bueno, pues díganme cuánto recorrió la persona. ¿Cuánto se desplazó esta persona? Y el hablar de un desplazamiento, pues es decir, ¿cuánto se movió de aquí a el punto donde estaba su control de televisión? Entonces aquí yo voy a tener... Este lo voy a cambiar de color para que no se me confunda. Esto quiere decir que ¿cuánto voy a tener de aquí a acá? Ese es el desplazamiento. Y yo necesito saber cuánto vale este vector.
Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuánto vale ese vector. Entonces, yo les voy a decir que este vector 1, lo primero que se desplazó fueron 6 metros. Y lo segundo que se desplazó fueron 4 metros. Y claro que me importa si es positivo o negativo, porque si fuera negativo se hubiera desplazado hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. Entonces, vamos a empezar el análisis. Voy a borrar tantito esta flecha. Entonces, yo necesito saber la componente en X y la componente en Y para este primer vector. Entonces, paso número 1. Ahí me salté palabras. Descomponer en componentes X y Y. ¿Cómo voy a descomponer en X y Y? Pues yo les dije que mi componente en X va a ser igual a mi vector por el coseno del ángulo. Entonces necesito un ángulo. Y aquí vamos a decir que la persona se desplazó con un ángulo de, ¿qué les gustará? 45 grados. Entonces tenemos un desplazamiento de una inclinación de 45. Y tenemos que BY es igual a mi vector por el seno del ángulo. Y fíjense cómo, vámonos con el primer vector que yo tengo, que es el que voy a subrayar, que es este. Fíjense cómo tengo el valor del vector, ¿cuánto vale? 6 metros. Y tengo el ángulo de inclinación que tiene dicho vector. Entonces lo que puedo hacer es sustituir en la fórmula. Voy a tener Bx es igual a ¿cuánto vale mi vector? 6 metros, ¿cierto? Por el coseno del ángulo. ¿Cuánto vale mi ángulo? ¿Cuánto está inclinado? 45 grados. Entonces ponemos 45 grados. Y para By, que este sería el vector 1. Vamos viendo, vector 1, que es igual a 6 metros. Y para By, ¿cuánto vale el vector? Igual vale por el seno de 45 grados. Y entonces, pues vamos a hacer esas operaciones matemáticas. Tengo 6 por... Y pongo en mi calculadora coseno de 45, me va a dar 4.2. Aquí vamos a tener 4.2 metros. ¿Qué acabo de hacer yo con este 4.2 metros que me da de resultado? Fíjense que yo acabo de obtener este desplazamiento. Yo ya sé cuánto se desplazó en X. Ahora me voy con Y. Y hacemos la operación matemática que me dice que es 6 por... ahora es el seno de 45. Y me da igual 4.2. Este es igual a 4.2 metros. ¿Qué acaba de calcular la maestra? Pues la maestra acaba de calcular este desplazamiento. ¿Para qué? Para que mi persona pueda llegar a este punto intermedio. Yo ya supe cuánto se desplazó en X y cuánto se desplazó en Y. Me falta ahora el vector 2, ¿cierto? Que el vector 2 tiene una magnitud de 4 metros. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular Bx y By, pero ahora para el vector número 2. Para este vector número 2 también necesito un ángulo de inclinación. Yo les pregunto, ¿está inclinado o no está inclinado? No está inclinado, por lo tanto, su ángulo va a ser 0. ¿Por qué? Porque no está inclinado. Fíjense cómo está así. No lo tengo
inclinado. Si no lo tengo inclinado, su ángulo va a valer 0. ¿Cuánto vale? Y vamos a tener lo mismo. El vector por el coseno del ángulo y el vector por el seno del ángulo. Vamos viendo. Para Bx, ¿cuánto vale mi vector ahora? 4 metros por el coseno de ¿cuánto quedamos que valía el ángulo? 0. Y By, ¿cuánto vale mi vector? 4 metros. Y ahora multiplicamos por el seno del ángulo que vale 0. Y entonces hacemos 4 por el coseno de 0 y me va a dar 4 metros. Quiere decir que en este vector, en mi segundo vector, lo que se está desplazando en Bx van a ser 4 metros. Y ahora hacemos para Y 4 por el seno de 0 y me va a dar 0 metros. Y lo podemos observar cómo es que de este punto que tengo aquí a este punto, ¿verdad que no se desplazó hacia arriba ni hacia abajo? Por eso tenemos que en Y se desplaza 0 metros. Y les vuelvo a recordar, lo que a mí me interesa saber es su desplazamiento. Esta flechita rosa que yo puse cruzada. Necesito saber cuánto se desplazó en total. Entonces, ya descompuse en componentes. Paso número 2. Me voy a ir para acá. En el paso número 2, vamos a hacer una sumatoria. Y entonces, lo que yo recomiendo es hacer una tabla donde voy a poner a mi vector 1 y a mi vector 2. Y vamos a poner cuánto se desplazó en X y cuánto se desplazó en Y. Les pregunto, para mi vector 1, fíjense, acá tengo mi vector 1. ¿Cuánto me desplacé en X? 4.2 metros. Para Y, ¿cuánto me desplacé en Y en mi vector 1? 4.2 metros. Me paso con el vector 2 y hago el mismo análisis. En X, acá vamos a tener nuestro vector 2. En X, ¿cuánto me desplacé? 4 metros y lo pongo en su columna de X, 4 metros. ¿Y en Y cuánto me desplacé? ¿También? 0 metros. En Y me desplacé 0 metros. Y lo que tengo que hacer aquí es calcular la sumatoria en X y la sumatoria en Y. O sea, ¿cuánto se desplazó totalmente en X? Fíjense, me voy a mover tantito a calcular todo esto. O sea, ¿cuánto se desplazó en X? ¿Vamos bien? Y voy a calcular cuánto se desplazó completamente en Y para poder llegar a este punto. Entonces, vamos a sumar. ¿Cuánto me da 4.2 más 4? Bueno, dice que están hasta 8.2 metros. ¿Y cuánto me da 4.2 más 0? Ahora sí yo ya sé cuánto me desplacé en X y cuánto me desplacé en Y. Las de enero del 22 están ¿qué? Año. Y fíjense, aquí lo que estoy teniendo es que de este punto a este punto, aquí se desplazó 8.2 metros y que de donde inicia aquí abajo, aquí arriba, se desplazó 4 metros. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, tercer paso. Yo ya tengo mis sumatorias. Yo ya tengo mis sumatorias. Entonces, en el tercer paso vamos a aplicar la fórmula del teorema de Pitágoras. Que me dice que mi vector resultante es igual a mi componente en X al cuadrado más mi componente en Y al cuadrado, la raíz cuadrada y todo eso. Y verdad que yo ya tengo a X, que déjenme, se los estaba poniendo con verde, vamos a seguirla con verde. Yo ya tengo a X, no se quiso cambiar. Yo ya tengo a X. Y también ya tenemos a
a Y. Y entonces nada más sustituimos los valores. Vamos a tener que el vector resultante, o sea, déjenme, me muevo tantito para que lo veamos. Entonces, que mi vector en rosita, que es el que me interesa, o sea, del punto donde inició mi persona al punto donde terminó, es igual a la raíz cuadrada de el valor en X. ¿Cuánto me salió el valor en X? 8.2, 8.2 al cuadrado más el valor en Y. ¿De cuánto me salió el valor en Y? 4.2 al cuadrado. Y déjenme, lo pongo un poquito más. Me quedó todo amontonado. Me voy a saltar un renglón porque no me quede tan amontonado. Entonces, mi vector resultante va a ser igual a el valor en X. Aquí ya estamos haciendo la sustitución, que me dijeron que el valor en X es 8.2, que ya lo calculé. 8.2 al cuadrado más 4.2 al cuadrado. Vamos a hacer las operaciones. Primera operación, 8.2 al cuadrado, que me da 67.24, más 4.2 al cuadrado, que me va a dar 17.64. Siguiente operación, vamos a sumarlos. ¿Cuánto me da 17.64 más 67.24? Me va a dar 84.88. Y la última operación que me falta es la raíz cuadrada, ¿cierto? Sacamos la raíz cuadrada de esto y me da 9.2. 9.2 metros. Quiere decir que mi persona, de pararse de su sillón a caminar a donde está su control de televisión, ¿cuánto se recorrió en total? 9.2 metros. O sea, sé que de este punto, que voy a poner en rosa, de este punto de inicio, de donde se para la persona, hasta donde camina, que es este punto final que tengo por acá, para agarrar su teléfono, su control de televisión, recorre ¿cuántos metros? 9.2 metros. Entonces, fíjense cómo es que los vectores no se suman como yo sé sumar, sino que tengo que seguir todos estos pasos, utilizar las fórmulas que mencionamos. Primero descompongo en componentes el desplazamiento que tienen X y el desplazamiento que tienen Y. Después sumo las X con las X, las Y con las Y, y aplico la fórmula del teorema de Pitágoras. Vámonos al ejercicio que viene en su guía, que les pongo no me voy a pasar a su guía, lo voy a pasar aquí al pizarrón para contestarlo en el pizarrón. Y dice, determina la fuerza resultante. Les voy a poner el diagrama aquí abajo. Me dice, determina la fuerza resultante y calcula el ángulo debido a dos fuerzas concurrentes que actúan sobre la caja mostrada. Entonces, fíjense, yo voy a tener lo siguiente. Vamos a dibujar a nuestra cajita, que viene en su, vuelvo a repetir, página 6. Creo que viene al revés. Entonces ahí le van a poner problema o ejercicio 3 de la página 6. Entonces, ahí tenemos nuestra cajita. Y me dice que esta cajita está experimentando dos fuerzas. Una, la primera, quizás que voy a utilizar con luces un poco más fuerte para los que estamos aquí. Y déjenme, le hago tantito zoom, porque a lo mejor quedó bien pequeñita la cajita para... Ahí ya ven ustedes la cajita, ¿sí? Esta cajita experimenta esta fuerza. O sea, la están empujando con esa dirección. Y el problema me dice que esta fuerza, que la fuerza que está experimentando, este eje, el que va así, es la fuerza en Y, ¿cierto? Que la fuerza en Y es de 25 newtons. Y que tiene otra fuerza que está experimentando,
hacia acá, que es el eje de las X, 30 newtons. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Y entonces me pide que calcule, pues, la fuerza resultante, que se va a dar si yo aplico la fuerza en Y y si aplico la fuerza en X. O sea, a mí me pregunta cuál es la fuerza resultante. Y también me pregunta, pues, el ángulo de inclinación. ¿Con qué ángulo se está aplicando dicha fuerza? Y este problema que viene en su guía todavía está más sencillo. ¿Por qué está más sencillo? Porque fíjense cómo ya me está dando la Y y la X, ¿cierto? Yo no las tengo que calcular. Me voy a ir al problema anterior para que lo veamos. Fíjense cómo en el problema anterior yo tuve que calcular las X y las Y. Y posterior tuve que sumarlas. Ay, espérate. Tuve que sumarlas, ¿cierto? Aquí el problema que viene en su guía ya me está dando la sumatoria en X y la sumatoria en Y. Ya no tengo ni que hacer el paso 1 ni el paso 2. Me paso directamente al teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice que para calcular esta fuerza resultante, o sea, este vector, yo necesito sumar a esta X al cuadrado, más esta Y al cuadrado, y sacarle la raíz cuadrada. Entonces yo tengo que la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de lo que vale X, que ¿cuánto vale X? Bueno, les voy a poner la fórmula, la fuerza en X al cuadrado más la fuerza en Y al cuadrado. Y fíjense cómo ya tienen rosa. ¿Cuánto vale el rosa? Numéricamente, ¿cuánto vale? 30 newtons. Entonces vamos a meter aquí 30 newtons más, ¿cuánto vale el verde? Este lo elevo al cuadrado, este lo elevo al cuadrado. Y nuevamente vamos a ir haciendo las operaciones en orden. Primero realizamos la potencia. Vamos a elevar 30 al cuadrado, que me da 900 por 30, 900 más 25 al cuadrado, 25 por 25, 625. Hacemos la sumatoria. ¿Cuánto me da 900 por 625? Me van a dar 562.500. ¿Qué me falta hacerle a este valor? Me falta sacarle la raíz cuadrada, ¿cierto? Sacamos la raíz cuadrada y me da una fuerza resultante de 750 newtons. Quiere decir que la fuerza que se está aplicando sobre la caja es de 750 newtons. Ya tenemos lo primero que me pregunta, que es por la fuerza. La fuerza que se está aplicando sobre la caja. Lo siguiente que me pregunta es por el ángulo. Me está preguntando que este vector que yo tengo aquí, ¿cuál es su ángulo de inclinación? Vamos a tener ángulo de inclinación. Este yo no se los di, pero la fórmula es arco tangente, que el arco tangente es una... se me fue el nombre, una función trigonométrica, así como el seno y el coseno son funciones trigonométricas, el arcotangente también es una función trigonométrica que viene en mi calculadora científica, que yo le presiono y la teclita y me va a dar el arcotangente, es el arcotangente de mi fuerza en Y, o mi sumatoria en Y entre la de X. ¿Tengo el valor de Y? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto vale Y? Quedamos que vale 25. Me bajé, pero vale 25. ¿Y la de X cuánto vale? Y yo les dije que este arcotangente, ese arcotangente viene en la calculadora científica. Entonces vamos a poner, el ángulo es igual al arcotangente de la división de, ¿cuánto vale Y?
25 newtons sobre el X que vale 30 newtons. Y aplicamos las operaciones. Y déjenme nada más revisar. Y vamos a poner arco tangente en mi calculadora de 25 entre 30. Y nada más es la operación matemática y me da de 39.80. Este 39.80 salió de poner en mi calculadora. Por ahí, si tienen a la mano su calculadora, tiene que ser científica, ¿eh? Para este tipo de problemas, la calculadora del teléfono celular se queda un poquito corta. Voy a poner tangente a la -1. Por ahí le tienen que buscar en sus teclitas dónde viene tangente a la -1. Y poner 30. Y de picar estas teclitas en su calculadora, me da ese 30.80. De poner tangente a la -1, 25 entre 30 me da 39.80. Y ya resolvimos este problema, ¿sale? Ya vimos cuánto es la fuerza que se le está aplicando a la caja, que es de 750 newtons. Y ya vimos con qué ángulo se está aplicando esa fuerza, que es de 39.89. Vamos a seguir avanzando. Entonces, ya terminamos de contestar la página 6 de su guía. Vamos a seguir avanzando y para eso vamos a ver unos términos. Entonces, déjenme, les comparto la presentación. Entonces vamos viendo. Vamos a ver la definición de distancia y desplazamiento. Entonces, porque estos conceptos que nosotros vayamos viendo me van a servir para contestar la página 9 de su guía y para entrar a los nuevos problemas que vienen en su guía. Entonces, vamos viendo. Conceptos relacionados con el movimiento. Entonces, básicamente la física que vamos a aprender estas 4 semanas, vamos a estar estudiando al movimiento, que al final de cuentas el movimiento es un fenómeno de la naturaleza que ocurre día con día. Los carros se mueven, nosotros nos movemos. Cuando juego fútbol, la pelota se mueve. Entonces, tenemos primero 2 conceptos, que es la distancia y el desplazamiento. ¿Qué pudiéramos decir? Pues así platicaditos suenan como lo mismo, la distancia y el desplazamiento, pero no son lo mismo. Me dice que la distancia es la longitud del camino recorrido, entonces la distancia es todos esos metros o kilómetros que yo recorro para llegar a mi punto de destino. ¿Sí queda claro? Y el desplazamiento me indica el cambio de posición de donde inicio a donde termino. Pongámoslo así. Puede ser que, híjole, saliendo de aquí de la escuela tengo que ir al Dorado a comprar unas cosas que me encargó mi mamá o me quedé de ver con unos amigos ahí para ir al cine. Yo tengo que ir al Dorado, pero ¿sabes qué? Yo no sé llegar al Dorado. Y entonces, como yo no sé llegar al Dorado, pues ¿qué va a suceder? Que voy a empezar a
recorrer un chorro, ¿no? Y entonces a lo mejor en lo que yo decido llegar al Dorado, me recorrí una distancia de 20 kilómetros. De aquí, de la escuela al Dorado, recorrí 20 kilómetros. Pero me voy dando cuenta que si yo hubiera checado el Google Maps y seguir el caminito que me marca el Google Maps, de donde estoy a donde termino, únicamente son 10 kilómetros. Pero recorrí otros 10 kilómetros porque yo me andaba perdiendo. Entonces avancé y luego no tenía que avanzar y me regresé y luego me fui hacia la derecha y tenía que ser hacia la izquierda. Entonces, bien importante, fíjense en el ejemplo que aquí les traigo. Supongamos que tenemos una persona en el punto inicial y tiene que llegar a la posición final, del punto 1 al punto 2. Y lo que hace la persona es que primero avanza 4 metros hacia arriba y
Ay, perdón, se me había apagado el micrófono. Sí, perdón, no sé qué piqué. Que va de nuevo la explicación. Es la rama de la física que estudia los cuerpos en movimiento sin considerar los agentes que lo producen. Vamos a tener que es la cinemática. Y yo les dije que hay dos ramas de la física que estudian al movimiento, que es la cinemática y la dinámica. Cinemática estudia al mero movimiento, sin importarme qué genera ese movimiento, sin importarme la fuerza. Y el ejemplo que les puse es que a mí no me importa cuando yo pateo un balón, qué fuerza le imprimo al balón para que se genere el movimiento. A mí me interesa la trayectoria que genera el balón. Y la cinemática va a estudiar esa trayectoria. A mí no me interesa el automóvil, la fuerza que está necesitando para poder desplazarse. A mí lo que me interesa del automóvil es su trayectoria. Esa es la cinemática. Y la dinámica es la que estudia la fuerza que genera al movimiento. Ahora sí, ¿cuánta fuerza necesito imprimirle al balón para que me recorra 10 metros?
Y eso lo vamos a ver más adelante, que son las leyes de Newton. Pero entonces aquí vamos a poner en el primero, cinemática. Segundo, se define como el cambio de posición de una partícula en el espacio sin importar el tiempo en que se realizó ni la trayectoria seguida. Es una magnitud vectorial. ¿Cómo describían? Yo les dije y se los puse en la presentación. ¿Cómo definimos a ese cambio de posición? De yo estar en el punto 1 y terminar en el punto 2. ¿Cómo se llama eso? Desplazamiento. Entonces la segunda que vamos a tener es el desplazamiento, que es el cambio de posición, de iniciar en un punto 1 y terminar en un punto 2. Vámonos con la tercera. Es una magnitud escalar que representa la distancia que recorre una partícula por unidad de tiempo. Vimos dos, rapidez y velocidad. ¿Cuál es magnitud escalar? ¿La rapidez o la velocidad? ¿Está bien? ¿Sí? Les voy a poner otra vez la presentación para que lo vean ustedes. Se los puse ahí en la presentación. Déjenme, se las pongo acá. ¿Quién es el escalar? Ahí viene. Rapidez, escalar, velocidad, vector. Entonces, ¿quién es la, cómo decía acá la guía? Dice, es una magnitud escalar que representa la distancia que recorre un objeto entre el tiempo, va a ser la rapidez. Y tenemos velocidad media, es la razón de desplazamiento de un cuerpo al intervalo de tiempo transcurrido. Entonces quedamos que la velocidad es el desplazamiento entre el tiempo. Y por último, es la razón de variación de la velocidad de un cuerpo por unidad de tiempo. ¿Qué les dije que era ese cambio en velocidad en determinado tiempo? Es la aceleración. El cambio en velocidad es la aceleración. La aceleración es la que me permite cambiar de velocidad, ¿cierto? O sea, si yo no le piso al acelerador del carro, mi velocidad va a ser constante. Yo necesito pisarle para aumentarle o soltarle para que disminuya. Entonces, el cambio en la velocidad o la variación que puede haber en la velocidad es la aceleración. Y de una vez vamos a contestar estos, la página 10, 11, perdón, ahí dice página 11, una disculpa, página 11. Para ver un poquito la teoría de todos estos movimientos y la próxima clase retomar en esto y ver las fórmulas para cada tipo de movimiento. Y ver problemas para ver cómo se van resolviendo y resolver los que vienen en su guía. Entonces, en esta página, fíjense que aquí me marca la 11, pero es la página 10. Ahí viene la página 10, ¿cierto? Entonces, va a ser la página 10. Entonces, vamos viendo. Dice, se da cuando la velocidad de un cuerpo aumenta o disminuye uniformemente en el tiempo, por el tiempo. Entonces, yo les mencioné que tenemos dos tipos de movimiento. Primero, que es el movimiento uniformemente acelerado y el movimiento movimiento rectilíneo uniforme. Ambos dos se dan en una línea recta. ¿Qué hay de diferencia entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado?
Pues que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad se mantiene constante, no hay aceleración. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado sí hay un cambio de velocidad. Entonces, si me dice, se da cuando la velocidad de un cuerpo aumenta o disminuye uniformemente en el tiempo, va a ser el inciso D. ¿Qué es este tipo de movimiento donde por cada segundo que vaya pasando, la velocidad va a ir aumentando o va a ir disminuyendo? Ajá. Entonces no se les olvide, en el movimiento uniformemente acelerado hay un cambio de velocidad que puede ser que aumente o que disminuye y está relacionado con la aceleración. Luego vamos a tener, aquí podemos ver que tenemos aceleración centrípeta, fuerza centrípeta y aceleración angular. ¿Qué pasa? Que vamos a ver la próxima clase que vamos a analizar dos movimientos que se dan en línea recta y el movimiento que se da en curva. Y a ese movimiento que se le da en curva, pues esto lo relacionado con la aceleración angular, la fuerza centrípeta y la aceleración centrípeta. Entonces vamos a analizar dos tipos, bueno, no, tres movimientos. El que se da en línea recta, el que se da en curva, cuando el carro va a agarrar una curva o cuando yo agarro caminando una curva, y el tercer tiro es el que se da en forma de parábola, que son todos los movimientos que tengo aquí descritos. Entonces me dice, está definida como el cambio de velocidad angular. Cuando hablamos de angular es el movimiento que se da en curva, de un cuerpo en rotación entre el tiempo transcurrido. Ahí va a ser la aceleración angular. Entonces, el cambio de velocidad que se da en una curva se le conoce como aceleración angular. Dice, es constante y dirigida hacia el centro de giro, que actuando continuamente al ángulo recto en el movimiento del cuerpo, hace que se mueva en un círculo con rapidez constante. Ahí vamos a poner fuerza centrípeta, que les vuelvo a repetir. La próxima semana vamos a analizar problemas donde apliquemos. Vamos a ver todas las fórmulas y cómo se aplican esas fórmulas. Dice, este movimiento se presenta cotidianamente cuando lanzamos un objeto. Ya sea indiferentemente o jugando deportes como fútbol, básquetbol, béisbol, tenis, disco, jabalina, tiro al blanco. Entonces, ¿cómo es que si yo aviento un balón de básquetbol, qué trayectoria va a ser? Una parábola, ¿cierto? Si yo pateo un balón de fútbol, lo que va a ser el balón de fútbol es una parábola. Entonces, ¿cómo se le va a llamar a ese? Tiro horizontal o tiro parabólico, tiro horizontal o tiro oblicuo. ¿Por qué tiro horizontal? Porque yo un balón de básquetbol también lo puedo lanzar de forma recta, ¿cierto? Entonces, el desplazamiento va a ser horizontal. Entonces, eso vamos a tener que es el inciso C. Y luego tenemos, es el cambio en la velocidad lineal que experimenta un objeto que da una vuelta completa en un tiempo t, está dirigida hacia el centro del radio de giro, la aceleración centrípeta. Entonces nos quedó D, E, B, C, A. Va de nuevo, D, E, B, C, A. Y nos quedan unos minutitos, entonces en esos minutitos vamos a ver, vamos a empezar a analizar el movimiento rectilíneo uniforme, que quedamos que se da en línea recta, y que la velocidad se mantiene constante. Entonces ahí tenemos que el movimiento rectilíneo uniforme se presenta cuando un cuerpo se desplaza a una velocidad constante y en línea recta. ¿Cuál es la fórmula que me describe este tipo de movimiento o qué puedo yo estudiar en el movimiento rectilíneo uniforme? Pues vamos a tener que nosotros podemos analizar a la velocidad, al desplazamiento y al tiempo. Son los tres factores que yo puedo estudiar en el movimiento rectilíneo uniforme.
Y fíjense, tengo que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Eso nosotros ya lo habíamos mencionado. Ujú. Vamos a ver un problema. Ujú. Vamos a agarrar el primero. Dice, un piloto desea volar a velocidad constante en línea recta. Vamos a analizar, vamos a tener un avión que está volando en línea recta. Si pretende volar 2000 kilómetros en 4 horas, ¿cuál es su velocidad en kilómetros sobre hora con que debe desplazarse? Ujú. Entonces vamos analizando. Primero, es en línea recta, ¿cierto? El desplazamiento va a ser en línea recta. Y número 2, siempre va a mantener la misma velocidad en ese trayecto de 4 horas. Entonces, voy a copiar el problema, lo voy a pasar al... Entonces, voy a agarrar el problema del piloto, me paso al pizarrón. Ahí vamos bien. Entonces, mi recomendación para contestar los problemas de física es, primero, vamos a identificar a los datos que me da el problema. ¿Qué información me da el problema? ¿Qué me está dando el problema? ¿Qué información me da el problema? Me da un desplazamiento, ¿cierto? ¿Cuándo pretende desplazarse nuestro piloto? ¿2000? ¿Qué más me da? Que lo va a hacer en 4 horas. ¿Y esas 4 horas que me van a representar? El tiempo. ¿Y qué me está pidiendo que calcule el problema? ¿Qué necesito resolver en el problema? ¿Qué me está pidiendo que calcule? La velocidad, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ¿cuál es la velocidad en kilómetros sobre hora? Siguiente, vamos a identificar la fórmula. Pues tal cual en la diapositiva venía que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo, ¿cierto? Tengo el desplazamiento, conozco el valor del desplazamiento. ¿Cuánto se está desplazando? 2000 kilómetros, ¿cierto? Y conozco el valor del tiempo también. Entonces me puedo pasar a la sustitución, donde velocidad es igual a ¿cuánto vale la D? 2000 kilómetros entre la T, que ¿cuánto vale la T? 4. Y entonces lo único que tengo que hacer en mi calculadora es dividir 2000 entre 4. No sé a quién se está dormido. Está dormido. ¿Estás en el celular? Entonces, tenemos que ya lo único que nos falta hacer es dividir 2000 entre 4. Dividimos nuestros 2000 kilómetros entre las 4 horas que lo recorre y me dan 500.
Y fíjense en las unidades, arriba me queda kilómetro y abajo me va a quedar hora. Entonces me queda kilómetro sobre. Quiere decir que el piloto va a estar avanzando 500 kilómetros cada hora de recorrido. Entonces, le dejamos aquí y la próxima clase retomamos ahora sí con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Cuando hay una aceleración, el tiro parabólico y el movimiento en curva, siguiendo una circunferencia. Entonces, hasta aquí le dejamos. Me despido los que están por allá en su casa, en su trabajo. Y nos vemos el próximo sábado para continuar, ¿sale?